Bueno, muy buenas noches, compañeros, compañeras, saludos a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Les saluda el profesor Jorge Rojas, ¿verdad? Ya habíamos iniciado la clase anterior con el curso, sin embargo, hay algunos compañeros y compañeras que no estaban todavía preparados y pues ya hoy se están incorporando, reiterarles la bienvenida, ¿verdad? Y vamos a iniciar con la clase de hoy. Rápidamente, antes de iniciar, paso algunos avisos que ya se los pasamos por medio del grupo de WhatsApp, pero es importante que los tengan en cuenta porque por ahí algunas personas nos han estado consultando. Primero que nada, un momento que se me movió aquí esta cuestión y si no, ya. Bueno, primero que nada, compañeros, reiterarles que la inscripción de exámenes es del 8 al 12 de agosto. Falta casi un mes para esto, pero yo sé que algunos de ustedes ya están tal vez un poco preocupados. En realidad, tengan la tranquilidad de que nosotros les vamos a asesorar, nosotros les vamos a ayudar, no les vamos a hacer la matrícula porque la matrícula es un proceso muy personal. Siempre cuando alguien me consulta por qué no hacemos el proceso de matrícula, soy muy sincero, vean, compañeros, sean desconfiados. Hoy día no es conveniente que usted le esté dando su fotocopia de cédula a cualquier persona. No es conveniente que usted le esté dando un número de cuenta o un comprobante donde hay un número de cuenta de su cuenta a cualquier persona. No es conveniente que usted le dé su dirección de correo electrónico a cualquier persona, que aunque algunos datos de esos ya nosotros los tenemos, pero sobre todo lo de la fotocopia de la cédula es delicado. Y entonces nosotros, aunque nosotros no haríamos nada extraño, ¿verdad? Con esos documentos, pero es mejor que ustedes hagan cada uno su propio proceso. Si nosotros les vamos a acompañar, les vamos a asesorar, les vamos a explicar cómo hacerlo. Si alguien me pregunta a veces, ¿a dónde hay que ir? No hay que ir a ningún lado. Todo se hace en línea. Tomen en cuenta nada más dos cosas por ahorita. Es del 8 al 12 de agosto, todavía falta. Y segundo, tomen en cuenta que el MEP les va a cobrar 8,000 colones por cada examen. ¿Ok? En su momento nosotros les damos el número de cuenta, eso se le paga al MEP, no a nosotros, ¿verdad? Ese es el derecho que cobra el MEP por aplicar el examen, ¿ok? Son 8,000 por cada examen, ¿ok? Y es del 8 al 12 de agosto. Segundo punto, nos han estado consultando, aunque estamos apenas iniciando con las clases, pero ya hay gente que nos ha estado consultando, profe, ¿cuándo es la fecha de pago? Para irme acomodando desde ahorita, para irme programando. Perfecto, excelente, qué dicha que son muy ordenados algunos de ustedes, ¿verdad? La fecha de pago es para fin de mes. Siempre el último día del mes, ese es el día de fecha de pago. En este caso ahora, 31 de julio es la fecha de pago. Ese día pagamos la segunda mensualidad. Vamos con mensualidad adelantada. ¿Ok? Recuerden que para séptimo, el descuento se mantiene para todo el curso. Solo para séptimo, ¿verdad? Nosotros lo que hemos pretendido con esto, compañeros, como se lo decía ahora temprano a los compañeros de sociales, es pegarle un empujón a los que no se han decidido a seguir estudiando. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes tal vez habían abandonado sus estudios y al ponerlo más barato lo del séptimo, pues tal vez así los impulsamos y dicen, bueno, vamos a intentarlo. Algunos, yo sé que algunos están, vamos a ver qué tal esto de las clases virtuales, vamos a ver si me gusta, vamos a ver ese tal Instituto Metropolitano que nunca había oído en mi vida. Pero aquí tengo la camiseta, de ¿ok? ¿Vieron? Qué bonito. Vamos a ver qué tal ese Instituto Metropolitano. Vamos a ver qué tal los profes. Vamos a ver qué tal las clases virtuales. Vean, compañeros, cuando ustedes reciben clases con nosotros, no se van a querer ir de aquí. Por la atención, por el servicio, por las facilidades. ¿Ok? Van a ver que nosotros trabajamos muy diferente a otras instituciones. ¿Ok? Y también, en este caso, es importante que veamos las ventajas de las clases virtuales. Entonces, la idea con esto de la promoción de séptimo es impulsar a ustedes para que arranquen. Ya cuando ustedes tengan ganado el séptimo, van a querer seguir con octavo y van a querer sacar el noveno y van a querer estar en bachi y ahorita lo van a hacer. Ya ahorita lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, el objetivo es ese, compañeros, el objetivo del descuento es ese, impulsarlos a ustedes para que arranquemos, ¿verdad? Para que echemos a andar y empecemos a caminar. Una vez que ya vayamos caminando, vamos a querer correr y entonces ahí vamos a ir cumpliendo las metas.
Entonces, recuerden, ¿verdad? Siempre se paga el último día del mes, ¿ok? Por simple, igual como lo hicimos con la matrícula. Ahí luego les daremos la información. Desde una semana antes les estaremos recordando, ¿ok? Bueno, ¿qué más hay? En anuncios, creo que solamente eso por ahorita. Vamos a compartir pantalla. Eso siempre, siempre lo vamos a hacer al inicio de la clase para ver cómo estamos con la plataforma virtual. Veamos por acá. Esta es la plataforma acá. Vean, me falta kenfamo96@gmail.com. No me ha aceptado la invitación. Todos los demás compañeros sí ya los veo acá. Ariel Zapata, Jaime Rodríguez, Guadalupe Mojica, Viviana, William, Christopher, Rosa y Minor. Solo me falta Ken Famo, no sé, no me acuerdo, Kendall o Kenneth, creo que es Kenneth, ¿verdad? Bueno, el compañero es el que sí, Kenneth Mora, ¿verdad? Correcto. Entonces necesito que vaya a su correo electrónico en cuanto pueda y que verifique, por favor, verifique que haya recibido la invitación y que le dé a aceptar para que pueda tener acceso a todos los materiales. ¿Cuáles son los materiales, compañeros? Bueno, y si alguien me falta de los que están presentes, por favor me avisa, ¿verdad? Porque creo que no, creo que ya están todos, pero bueno, si alguien me falta, me avisa. Vean, acá en la parte de trabajo de clase está el temario, acá, ¿ok? Y están los materiales para imprimir. Vean que en los materiales para imprimir ya les subí 2 lecciones más. Estamos todavía con la 1. La 1 la empezamos la semana pasada. Hoy la vamos a terminar. Pero ya está la 2 y ya está la 3 disponible. No necesariamente yo subo material todas las semanas. A veces subo así 2 lecciones de una vez. A veces subo solo una. A veces no subo nada. Conforme vamos avanzando, yo voy subiendo material. ¿Ok? Y aquí están también las grabaciones de clase. Para los que no pudieron conectarse en la clase anterior, ¿verdad? Porque tal vez no pudieron o no se habían matriculado, aquí está la grabación de la clase 1. Aquí la pueden ver, nada más se meten aquí, hacen clic y ya carga el canal privado de YouTube de nosotros y ahí está la grabación disponible. Y ahí va a estar esa grabación durante todo el curso. Esas grabaciones no se borran, solamente se pierde el acceso de 2 formas. Uno, que ustedes no continúen con el curso, inmediatamente se bloquea el acceso. Y 2, cuando pase el examen. Cuando pase el examen, 1 o 2 días después, la plataforma se elimina. ¿Ok? Esos materiales no están ahí para siempre, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta o alguna duda. A ver, les escucho. ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, perfecto. Excelente. Entonces, vamos acá a la parte del tablón. En el tablón también yo les voy dejando ahí. A la pasada les había dejado esos 3. Hoy, cuando suba las grabaciones, les voy a subir videos para la lección 2 y para la lección 3 también. Ahí se los voy a dejar para que ustedes también aprovechen esos materiales y los vayan viendo. Perfecto. Bueno, entonces, si no tenemos dudas, compañeros y compañeras, pues vamos a iniciar. Voy a cerrar ya mi cámara. Ok, lección pasada. Permítanme un momento acá. Ahí estamos. Hoy vamos a continuar con este tema. Hoy vamos a continuar o vamos a arrancar más bien con este tema de la seguridad ciudadana. En realidad les decía la semana pasada que Cívica de Séptimo abarca 3 grandes temáticas. Uno, la seguridad ciudadana. La semana pasada la dedicamos a definir qué es educación cívica y cuáles son algunas de las características. Luego vienen los 3 grandes temas. 1, seguridad ciudadana. 2, seguridad vial. Y 3, desastres naturales. Eso es lo que vamos a estar viendo en todo el curso de cívica. Entonces empecemos acá con respecto a la seguridad ciudadana. No olvidemos siempre, en todo momento, compañeros y compañeras, y voy a venirme por acá un momentito para compartir el temario. Voy a abrir el temario. Para mí siempre es muy importante que vayamos trabajando de la mano con el temario para que ustedes también vayan fiscalizando la labor que voy haciendo yo por fuera, que estamos abarcando todo, ¿verdad? La semana pasada ya vimos, devolvámonos acá un momento porque estábamos en el de noveno. La semana pasada vimos todos estos conceptos básicos, ¿verdad? Estos y vimos el código, la constitución política y el código de la niñez y la adolescencia. 6 ítems para el examen. Hoy vamos a dedicar un rato de la clase a practicar. Van a ver qué bonito. Hoy voy a ponerlos a practicar. Voy a ponerlos a contestar preguntas. Y ahora vamos a empezar la seguridad ciudadana y vamos a seguridad ciudadana. ¿Ok? De esto también nos van a entrar 6 preguntas más en el examen. Entonces, con el concepto de seguridad ciudadana. Vean, primero, yo les pregunto, ¿se sienten ustedes seguros y seguras cada vez que salen a la calle?
¿Se siente usted seguro cuando le toca caminar por San José? Bueno, a cualquier hora del día, pero sobre todo en horas de la noche. Yo creo que no, compañeros. Andamos siempre con ese miedo. Entonces, en realidad no tenemos seguridad ciudadana, lo que tenemos es inseguridad ciudadana. Pero ¿en qué debería consistir estar libres de temor? No nos sentimos libres de temor, andamos con miedo por la calle, de sentirse libres de amenazas. Vemos a alguien que cruza la calle medio sospechoso y ya usted y a no ser víctima de actos de violencia. Va usted, por ejemplo, hoy día a ver un partido de fútbol al estadio y se va con el miedo de que hayan actos de violencia. Va usted a un bar, a un lugar y usted va con el miedo siempre a que haya violencia. Violencia intrafamiliar también, ¿verdad? Porque hay violencia dentro de muchos derechos humanos. O sea, que haga que nosotros perdamos nuestra dignidad física, psíquica, moral y fiduciaria, o sea, económica de las personas. Entonces, cuando nos sentimos seguros, cuando nos sentimos que no vamos a ser víctima de ningún tipo de abuso, tenemos seguridad ciudadana. O sea, casi nunca, ¿verdad? Personal, objetiva y subjetiva de violencia o de compañeros. Se vendrán preguntando ustedes, profe, ¿y eso cómo lo preguntan en el examen? Les van a decir, lea el siguiente texto y les ponen un cuadro con ese texto. O les ponen un cuadro con este otro texto. Cualquiera de los dos y luego les mandan la pregunta. El texto anterior se refiere al concepto de y lógico, cuando usted ve libre de temor, libre de amenazas, una condición de no sentirse amenazado, el concepto, la respuesta va a ser la opción C, seguridad ciudadana. Así es como nos preguntan esto en el examen. Es preciso señalar, dice, que la seguridad ciudadana es seguridad humana. Si esta última tiende a formas de vulnerabilidad, o sea, en la medida que no tenemos seguridad ciudadana, perdemos también los derechos, humanidades específicas de vulnerabilidad, ocasiona la acción de un núcleo esencial de derechos fundamentales a las personas. Otro concepto, marquémoslo acá, el concepto de violencia. Nota la amenaza, el uso de fuerza física o psicológica. A veces es peor la violencia psicológica, compañeros, que la violencia física. A veces duele menos un golpe que violencia psicológica, que algo que le va a quedar a usted guardado ahí para dar la voluntad de la persona. Finalmente, la noción íntimamente de su patrimonio a una persona física o jurídica. Entonces, ligada a muchas otras manifestaciones de la seguridad humana, en al menos dos sentidos. Frecuentemente, nosotros hoy día andamos por la calle con gran vulnerabilidad, con gran exposición, fragilidad social y familiar, que alimentan y reproducen la violencia, de la inseguridad ciudadana, que es pareciera lo que más hay frente a la violencia, y por el aumento de su capacidad de participar activamente en la construcción de su entorno. Así, tanto en su origen, depende de la presencia de seguridad humana. Entonces, ya tenemos seguridad ciudadana claramente definido. Perfecto. ¿Qué sería lo contrario? Lo contrario es la inseguridad ciudadana, que vamos a ver que no necesariamente es así, porque nosotros hoy día tenemos más percepción que realidad. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Tal vez en realidad sí existe o sí hay mucha inseguridad ciudadana, estamos de acuerdo, pero a veces andamos con más miedo de la cuenta por la calle. ¿Por qué? Porque nos han aumentado la percepción. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Dice acá que la inseguridad ciudadana es lo contrario, es el temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones de los cuales podemos ser víctimas. Y ahí sí que en cualquier lugar podemos estar expuestos a ese tipo de actos, ¿verdad? Dice que entre las causas de la inseguridad ciudadana están el desempleo. ¿Por qué? ¿Por qué el desempleo? Porque, compañeros, hay que ver lo que es el hambre. Y no me refiero a tener hambre uno todavía, es que es peor cuando quienes tienen hambre son nuestros familiares. Les cuento una historia cortita, acá les cuento una historia. En algún momento, y no los estoy mandando a que hagan esto jamás, ¿verdad? Pero nada más quiero contar el testimonio. En algún momento, dando clases en algún momento presenciales, en una institución educativa donde trabajaba, en el recreo estoy hablando con un alumno y le pregunto a qué se dedica. Yo esperaba que me dijera, porque lo veía siempre que llegaba en moto, ¿verdad? Yo esperaba que me dijera, como la mayoría de mis estudiantes, profe, yo trabajo en una empresa, yo soy vendedor, o yo soy mensajero, o tengo mi propio negocio, no sé, ¿verdad? Y me dice, profe, Jay, el asunto es que yo trabajo vendiendo mota. Oye, y me quedo yo así y le digo, no, no, en serio, en serio. ¿En qué trabaja usted? Y me dice, no, en serio, en eso trabajo, dice. Le voy a contar, profe, aquí en confianza, dice, es que sí, hace 6 meses me quedé sin trabajo, me despidieron, no he logrado conseguir trabajo. Estuve haciendo ahí mensajería, dice, pero era muy poquito, dice, y no alcanzaba. Y dice, profe, viera qué duro,
tener dos niñas de 3 y de 5 años y las niñas llorando porque en la casa no hay leche, porque no hay comida y uno limpio, sin plata. Y entonces me llama un amigo y me dice, oiga, ¿por qué no hace una vuelta y va y deja esto por allá y recoge por allá y trae por aquí? Y entonces dice, en una salidita, en una hora, yo voy y me gano 20 rojitos. Y entonces dice, yo no quiero quedarme en esto porque yo sé que ando la vida prestada, pero por lo menos le estoy pudiendo dar de comer a mis hijos, a mis hijas. Y entonces yo ese día me quedé pensando y digo, sí, sí, es que así es, compañeros, hay que ver qué duro, ¿ah? Uno tiene que tener en este caso, ¿verdad? La capacidad de meterse en los zapatos de los demás y decir, pucha, qué difícil, ¿verdad? Hay personas que no han tenido otra alternativa. Ahora, yo sé que hay algunos que están en eso porque les gusta la vida fácil, porque no les gusta trabajar, ¿me entienden? Y se van a quedar ahí. Y yo siempre le digo esto, le cuento esta historia a mis estudiantes en el colegio donde trabajo y les digo, cuénteme, ¿cuántos narcos conoce usted que sean viejitos, así como de 60 años? No, no. La vida de las personas que se meten en esa vida a veces no pasa de los 40 años, compañeros. A veces no llega ni a los 20. ¿Me entienden? Pero definitivamente que el desempleo es una de las principales causas de la inseguridad ciudadana, ¿verdad? El desempleo, la falta de educación, la falta de oportunidades. Sigamos acá. El desempleo que vive una gran cantidad de personas. Las personas que atentan contra los bienes y la integridad física de los ciudadanos lo hacen frecuentemente por no tener un empleo estable, que les garantice ingresos suficientes para mantener a su familia. Ahora, muchas de esas personas tal vez han tenido la oportunidad de estudiar y no la aprovecharon. Otros no tuvieron la oportunidad. No podemos juzgar, no somos quien para juzgar, ¿verdad? Si esa persona tuvo o no tuvo la oportunidad, pero la mayoría de las veces difícilmente usted encuentra a alguien que tenga trabajo que ande robando al mismo tiempo, ¿no? También se identifica otra causa de la inseguridad y es la misma pobreza, una causa que puede generar agresividad y que provoca además altos índices de delincuencia. Entre más pobreza, más delincuencia. Eso va de la mano, que generalmente se producen en las zonas marginales de la ciudad, barrios pobres, ¿verdad? La falta de educación muchas veces es otra causa. La escasa y muchas veces inexistente educación de la ciudadanía genera delincuencia, agresividad y por supuesto inseguridad en aquellas personas que se mantienen al margen, pero que son quienes sufren las consecuencias de esta situación. Entonces, en resumen, tenemos tres principales. El desempleo. Dos, la pobreza. Tres, la falta de educación. ¿Estamos bien ahí? Bueno, si tienen alguna duda, compañeros y compañeras, en cualquier momento que tengan alguna duda, alguna palabra, que usted ve una palabra ahí y me dice, profe, ¿a qué se refiere con marginales de la ciudad? Pregunte, compañeros, ustedes contrataron mis servicios, ténganlo eso claro, yo estoy al servicio de ustedes. Aquí el importante es usted, no soy yo. ¿Me entienden? Igual durante la semana, vean, me causa gracia porque yo sé que la gente, no sé por qué, bueno, no sé, sí sé por qué, pero a veces la gente cree que yo les estoy haciendo un favor a ustedes. Yo no le hago favores aquí a ustedes, compañeros. Ustedes me pagaron, es mi obligación. Vea, me causa gracia cuando a veces me escriben por WhatsApp durante la semana y me dicen, profe, disculpe que lo moleste. No es molestia, compañeros, no es molestia de ninguna forma, no es molestia, estamos para servirles. Igual al final de la clase, noten un detalle, siempre lo van a ver, ¿verdad? Siempre cuando termina la clase, yo sé que por una cuestión de cortesía y de agradecimiento, y es bonito, siempre cuando termina la clase me dicen, profe, muchas gracias. Las gracias para ustedes, más bien, porque gracias a ustedes estoy yo aquí trabajando. ¿Me entienden? Es que esa es la visión que uno tiene que tener, compañero. Si yo estoy aquí, si yo soy el dueño del Instituto Metropolitano y yo estoy aquí con la visión de que como yo soy el dueño, yo soy el más importante y ustedes hacen lo que no, compañeros. Ese es el error y por eso muchas instituciones grandes ahorita están en quiebra, porque no tienen esa visión. No, aquí lo importante es usted, no soy yo. ¿Ok?
y lo demostraré con hechos, no con palabras, ¿verdad? Bueno, sigo acá. Entonces, cuando tengan dudas, pregunten, pregunten, que para eso estamos acá, ¿verdad? O algún comentario, puede que alguno diga, sí, profe, usted tiene razón con lo que, o no, profe, no me parece, también, si usted no está de acuerdo, dice, no, profe, a mí no me parece lo que usted está diciendo, yo no estoy de acuerdo. Dele con toda confianza, ¿verdad? Que aquí tenemos libertad de expresión, ¿verdad? Exacto. Bueno, continuemos, compañeros y compañeras. Comunidad, otro concepto. Ahorita vamos a hacer un repaso del temario. El concepto de comunidad. Vean, la palabra comunidad, si la analizamos con calma, viene de común. ¿Qué es algo común? Algo común es algo compartido, algo que comparten las personas con otras personas. Entonces, vea que la palabra comunidad tiene su origen en un término latino, en una palabra en latino llamado comunitas. Y el concepto hace referencia a la cualidad de común, por lo que permite definir ciertos o distintos tipos de conjuntos. Por ejemplo, las personas que forman parte de un pueblo, de una región o de una nación, tenemos aspectos en común. Por ejemplo, tenemos más o menos la misma historia, tenemos las mismas tradiciones, el mismo idioma, más o menos las mismas religiones o creencias, tenemos los mismos problemas. Si hay, por ejemplo, inseguridad ciudadana en el pueblo, eso nos afecta a todos, no solo a unos. Si hay venta de drogas en el pueblo, nos afecta a todos, no solo a los que tienen la casa a la par. De las naciones que se encuentran unidas por acuerdos políticos y económicos. Por ejemplo, la Comunidad Europea, así llamamos a la Unión Europea, o el Mercosur allá en Sudamérica, o personas que están vinculadas por intereses comunes. Por ejemplo, la comunidad católica tiene un objetivo común y es su religiosidad, ¿verdad? Entonces, es una comunidad religiosa. Entonces, también dice, dispone de la facultad de administrarse a través de sus propios representantes. Normalmente en una comunidad se nombran representantes y esos representantes son los que toman las decisiones. Es un grupo de seres humanos que comparten elementos en común, comparten el idioma, las costumbres, la ubicación geográfica, la visión de mundo, o sea, las creencias, los valores, por ejemplo. Para el examen, lea el siguiente texto, ahí sin la palabra comunidad. El texto anterior se refiere al concepto de respuesta, comunidad. Usted ve, comunidad, algo común. Las personas tienen en común todos esos elementos. Dentro de una comunidad se puede crear una identidad común. Las personas tienen una misma identidad, cosas que los identifican, a veces representadas por símbolos. Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, por ejemplo, del Internet, se ha formado lo que se conoce hoy día como comunidades virtuales. Nosotros somos una comunidad virtual, compañeros. Nosotros estamos aquí con un objetivo en común, que ustedes ganen esos exámenes. Somos una comunidad virtual. Estamos conectados por vía Internet. Vea qué bonito. Aquí tengo diferentes personas de diferentes partes del país, de diferentes ocupaciones, pero todos tenemos un objetivo en común, ¿verdad? Las redes sociales, por ejemplo, los foros, los sistemas de mensajería, tenemos un grupito de WhatsApp instantánea, los blogs, son sitios que permiten la creación de este tipo de comunidades, comunidades virtuales. Ahora, dentro de las comunidades tenemos lo que se llama la organización comunitaria. Existen organizaciones de los vecinos muchas veces se organizan. ¿Para qué? Para buscar soluciones a los problemas que aquejan a la comunidad. Ahora, para ser parte de esas organizaciones se requiere compromiso, se requiere tener interés y es más un interés de servicio que de beneficio. Oiga la diferencia. Cuando usted se mete en una de esas organizaciones, usted se mete, compañeros, y por eso nadie quiere meterse, porque usted se mete a llevar palo, a complicarse la vida para tratar de tener una mejor comunidad donde muy pocas veces logramos sacar algún beneficio y el objetivo no es obtener beneficios. Claro, habrán algunos que se meten a ver qué se roban, claro, como todo, ¿verdad? Pero ese no es el objetivo. Entonces, es increíble, dice, lo que podemos lograr con un grupo de gente entusiasta y comprometida. Qué bonito cuando usted llega a una comunidad y se encuentra que los vecinos están unidos, que los vecinos realizan actividades para que la comunidad se vea bonita, para mejorar la seguridad ciudadana, por ejemplo, que es el tema en el que estamos.
Cuando nos reunimos en nuestra escuela, universidad, en el barrio, peores condiciones, somos capaces de resolver los problemas locales. ¿Y cuál es la mejor respuesta a una problemática de estas? Unirse, porque entre todos unidos es más fácil ayudar a nuestros colegas y a otras personas necesitadas y hacernos más fuertes. Cuando el pueblo es más fuerte, dice, la democracia es posible. Es sencillo cuando actuamos juntos. Somos más efectivos en la búsqueda de soluciones para los problemas que nos afectan en nuestra vida diaria. En estos días, compañeros y compañeras, el fin de semana estaba viendo una película. No sé si ustedes han oído hablar de un personaje llamado Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un personaje allá en Sudáfrica que luchó por alcanzar la igualdad para las personas negras. Hoy día, por ejemplo, vemos en Estados Unidos grupos similares, como el famoso Black Lives Matter, ¿verdad? Y usted ve que el símbolo de ellos es así, el puño arriba. Ese es el símbolo de ellos. Eh, yo, en lo particular, nunca me había cuestionado por qué el puño. O sea, había pensado, el puño, sí, la lucha, vamos a luchar. Pero viendo la película de Mandela, me llama la atención que Nelson Mandela le explicaba a las personas, aquí tenemos 5 personas, separados, cada uno por aparte, puede ser muy fuerte, puede tratar de hacer mucho, pero es más difícil. Pero si esos 5 se unen, pero así, unidos, son más fuertes. El puño unido es más fuerte, pero si nos separamos, cada uno trata de trabajar por aparte, es más difícil. Qué bonito, qué bonito cuando uno ve esas manifestaciones y vean, ya ustedes saben qué significa. Unidos somos más fuertes, ¿verdad? Eso mismo aplica aquí en la comunidad. Entonces, un intento de definición de esas de, lea el siguiente texto. Organización comunitaria es el proceso por medio del cual las ciudadanas y ciudadanos actúan juntos. Se organizan, ¿para qué? Para mejorar la vida de su comunidad. La respuesta va a ser organización comunitaria. En otras palabras, la organización comunitaria significa que la gente se une para cambiar el estado de las cosas en su lugar de vivienda, estudio o trabajo. Un resultado importante de la organización comunitaria es el cambio. Cambia nuestras vidas, cambia nuestro barrio, donde sea que el proceso se esté llevando a cabo. O sea, si los vecinos se organizan, la situación cambia. Al hacer una organización comunitaria, por ejemplo, de seguridad ciudadana, un comité de vecinos, adquirimos habilidades, nos hacemos responsables de la capacidad de liderazgo. Entonces, normalmente las personas que se involucran en estas agrupaciones, en un inicio, en un principio, algunas de estas personas no les gusta hablar en público, no les gusta figurar, les da vergüenza, pero poco a poco se van empoderando, poco a poco van desarrollando esas habilidades y poco a poco cada vez adquieren más liderazgo, ¿verdad? Si se le teme al cambio, nos quedamos atascados sin poder avanzar con la vida y los proyectos. Hay varias sugerencias para sobreponerse al miedo al cambio. Primero, espere que el cambio ocurra, ¿ok? Dado que vivimos en un universo cambiante, espere el cambio, bien sea un activo o cualquier tipo de cambio. Segundo, hágase amigo del cambio, no le tenga miedo. Trate de no pelear contra el cambio. Hágase su amigo incondicional, no importa la forma en que llegue el cambio. 3. Reciba el mensaje del cambio. Esté atento para que usted entienda cuando viene el cambio. Escuche atentamente las verdades que vienen en los vientos de cambio, ya que traen información acerca del pasado. Entender cuándo se va a dar el cambio. Ahora, ¿por qué organizarse? Veamos acá un momento ya para ir, ya casi vamos cerrando con el tema. ¿Por qué organizarse? ¿Por qué es importante que las personas se organicen en una comunidad? En breve, para ser más efectivos, o sea, para tener mayor capacidad de cambio en nuestras actividades. Esto significa, dice, hacer lo necesario para tener éxito con los recursos disponibles. Hay personas a veces que son dadas a quejarse de todo. Dicen, no, es que aquí no se puede, porque aquí no están las condiciones. Si no están las condiciones, hay que generarlas, compañeros. Hay que buscar los recursos, hay que buscar, no hay que quedarse cruzado de brazos esperando a ver que el Estado me venga a solucionar. No, los dueños del Estado, los que gobiernan en el país, están muy cómodos, viven bien, tienen salarios millonarios. Nosotros que estamos mal son los que tenemos que preocuparnos porque la situación cambie.
Al organizarnos, nuestra actividad se vuelve más estructurada. Nos acercamos al éxito, pero si nos organizamos, si estamos desorganizados, es muy difícil. Como seres humanos, no podemos alcanzar ninguna meta si actuamos de manera caótica. Una organización, ya que todo en el universo está organizado, desde los elementos minerales pasando por los seres humanos y las sociedades, hasta los átomos y las mismas galaxias. La organización comunitaria nos permite tener voz y voto, o sea, usted puede opinar y puede decidir en el proceso de toma de decisiones. Pero si usted no se involucra, usted no participa y después se queja, dice, pero ¿cómo se queja si no quiso participar? Entonces, esto nos ayuda a desarrollar una confianza y un sentido de unidad entre los que pertenecemos a una misma comunidad. Juntos podemos resolver nuestros problemas y trabajar por una buena estrategia para trabajar por un cambio a mayor escala en nuestra sociedad. ¿Cómo organizarse? Bueno, la mejor forma de cómo organizarse es siendo ordenado, ¿verdad? Se debe ser claro, enfocado y consistente. La gente se motiva según sus propios intereses. Organizarnos es pensar que nuestros propios intereses son idénticos a los de la gente de nuestra comunidad. O sea, creemos que los intereses que yo tengo son los mismos que tiene el vecino que vive al lado y que tiene el vecino que vive al frente, sin saber que lo que en realidad le interesa a la gente debemos escuchar atentamente. O sea, tenemos que escuchar qué le interesa a las demás personas, porque puede que las demás personas van a tener diferentes intereses que quieren cambiar. Por ejemplo, estamos dentro del tema de la seguridad ciudadana. Entonces, por ejemplo, no podemos esperar que la fuerza pública o la municipalidad llegue a cambiar el tema de la seguridad ciudadana a la fuerza en nuestro barrio, porque ellos no viven ahí, ellos no lo conocen, ellos no saben en cuál esquina o en cuál casa es donde venden la droga. Nosotros sí lo sabemos, ¿verdad? Nosotros sí sabemos cuáles son los lugares. Entonces, trabajamos con base en ese conocimiento. No estarán motivados a trabajar si alguien más les dice qué hacer, porque nadie conoce mejor el entorno. Los miembros de la comunidad actúan cuando están disconformes con alguna situación. Los altos precios, las tarifas de buses, ahora que nos aumentaron los precios de los autobuses, las calles en mal estado. Viera cómo está aquí por mi casa, compañeros. Hay una calle por acá, compañeros, que, bueno, vean y les cuento, es una de huecos enormes. Se salen ahí en una zona las aguas negras, o sea, da asco pasar por ahí. ¿Y qué pasa? Nadie hace nada. No hacemos nada, porque me incluyo, no hacemos nada, ¿verdad? Tenemos como un año de estar con ese problema, oiga, y uno sigue pasando y yo paso ahí con el carro, con la moto por la orillita ahí para que no se me embarren las llantas, pero es algo terrible y asqueroso, compadre. ¿Y qué pasa? Nadie hace nada, probablemente todos nos quejamos, pero no hacemos nada al respecto. ¿Sí? Ese es el problema. Tenemos el concepto de barrio. Vamos a cerrar ya con esto. Vean que solo esto nos queda. El concepto de barrio. Bueno, la palabra barrio viene del árabe. Vean qué curioso. A mí me encanta conocer siempre el significado y el origen de las palabras. Viene de una palabra en árabe que significa barri, que se de las afueras del arrabal, de un caserío, ¿verdad? Cada una de las partes en que se dividen los pueblos grandes o sus distritos. O sea, cada pueblo se divide en varios barrios. Podemos decir que un barrio es, ahí está el concepto, es un agrupamiento social, espontáneo, determinado y diferenciado, o sea, diferente de personales alrededor de puntos claves. Cada barrio se organiza en torno a una iglesia, una escuela, el comercio o la vivienda. Igual, concepto de barrio. Lea el siguiente texto y nos ponen esto de acá y luego nos mandan la pregunta. El texto anterior se refiere a un concepto llamado el barrio. En nuestra vida cotidiana, el barrio, en el vocablo barrio, hay algo más, mucho más abarcante y profundo. Ese sentido de barrio adquiere importancia en tanto se le pueden agregar elementos como la solidaridad. Qué bonito, ¿verdad? Cuando en el barrio somos solidarios, sabemos que una familia está pasando una necesidad y nos unimos y hacemos una actividad para ayudarle. El reconocimiento, la vecindad, el espacio público comunitario, las organizaciones locales, ¿verdad? Por ejemplo, el conjunto de esos elementos consolidan el barrio, en el que sus habitantes se sienten miembros de una comunidad. Dicen las personas que se van a vivir a otra parte que qué bonito cuando uno regresa al barrio muchos años después. El barrio es el lugar donde crecemos, donde hacemos nuestras primeras amistades, ¿verdad? Y otras cosas, ¿verdad? Podríamos decir que el barrio es la extensión del hogar.
el jardín colectivo de las personas habitantes de un lugar específico. Cada barrio posee una peculiaridad o una característica, una muy característica y fácil de identificar que le da identidad propia. O sea, cada barrio tiene sus propios elementos. Un barrio es mucho más que un conjunto de calles que lo delimitan. Dentro de un barrio hay toda una cultura latente. Y con respecto al tema que estamos analizando, hay programas de seguridad comunitaria que permiten, a veces vemos esos rótulos, barrio organizado contra el AMPA. O sea, quiere decir que los vecinos de esa comunidad están organizados para reducir la inseguridad ciudadana. Vayámonos un segundo al temario, compañeros. Con respecto a los conceptos, tenemos, a ver, hoy vamos por acá. Seguridad ciudadana, listo. Inseguridad ciudadana, listo. Organización comunitaria, listo. Barrio, listo. Comunidad, listo. Ahorita seguimos con los demás. Violencia, ya lo mencionamos, pero ahora lo vamos a volver a mencionar. Entonces dejémoslo por ahí. Vean cómo vamos avanzando. Compañeros y compañeras, díganme si hasta este punto tenemos alguna duda o algún comentario al respecto con la clase. ¿No? ¿Todo claro? La clase la dividimos siempre en tres bloques. ¿Ok? Tres bloques. Entre cada bloque hacemos una pausa. Ahorita terminamos el primer bloque, casi siempre a las 8:45. Vamos a hacer una pausa de 3 minutitos, un descanso. Siempre les recomiendo, vaya al baño en una carrera, haga el refill en la tacita de chocolate a esta hora, ¿verdad? No sé, llene la botellita de agua y sobre todo aproveche y ejercítese un poquito. La espalda sufre mucho de estar tanto sentado. Levántese, estírese un poquito, haga ahí algunos movimientos, ¿verdad? Que le permitan a usted estirarse un poquito y ya casi estamos de vuelta. Ya regreso, compañeros.
Bueno, listo, ya estamos de vuelta por acá, compañeros y compañeras. Vamos a continuar acá. Y entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a cargar la lección número 2, ya, ¿verdad? Porque ya vamos por ahí. Y en la lección 2 continuaremos con este tema. Entonces ya les voy a compartir pantalla. Volvamos por acá. Compartamos la pantalla. Ahí habíamos quedado con el temario. Y ya nos va a aparecer la lección número 2. Permítanme un momento para ver qué pasó por acá. Ok. Se me abrió muy adelante. Ahí estamos con la lección 2, ¿verdad? Esto fue lo que les envié al Classroom, ¿verdad? En estos días. Vamos a continuar con los conceptos básicos y vamos a hablar de percepción de inseguridad. A ver, a veces nosotros percibimos, de ahí viene el asunto. Voy a empezar por ahí explicando un poquito el contexto, ¿verdad? A veces nosotros percibimos cierta situación y nosotros creemos que la situación es así, pero en realidad la verdad es otra. La realidad es otra diferente a lo que nosotros percibimos. Por ejemplo, a veces llega y le dicen a uno, es que en tal barrio ahí es peligrosísimo. Vea, por ejemplo, el barrio donde yo vivo, mejor no les digo cómo se llama, ¿eh? Porque después dicen que es mentira, pero vean, cuando usted llega y le comenta a alguien aquí en la zona del barrio donde yo, la gente dice, uy, ahí, en serio. Vea, y aquí es tranquilísimo, compañeros. Tranquilísimo. Yo no sé por qué la gente tiene esa percepción, pero la gente tiene la percepción de que el barrio aquí es peligroso, de que aquí roban, y no. Vea, yo tengo toda mi vida de vivir acá. La casa donde vivo ahorita, en esta casa, desde que la hice, mi casa no tiene ni una sola verja, compañeros. Es más, a un lado de la casa, la propiedad del lado, hay un lote baldío, y ese lote baldío no tiene ni cerca siquiera, ¿ok? Y en mi casa, con solo no tener verjas ni tapias, lo que hay es una cerca ahí de alambre, donde hay cerca, porque hay partes que ni alambre hay, compañeros, y a mí nunca me han robado ni nada, nada, ni nada, absolutamente nada. Nunca nos han robado nada, entonces, ¿me entiende? Pero si usted va y le dice a alguna persona, uy, ahí seguro es peligroso. No, compañeros, una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Entonces, vamos a ver que en Costa Rica en realidad es cierto, compañeros, es cierto, no lo podemos negar. Hay mucha inseguridad, sí la hay, sí la hay. Pero el problema es que a veces nosotros, como decía mi abuela, nos llenamos la cabeza de moscas y a veces nos ofuscamos y nos preocupamos y es más el miedo que sentimos o la percepción que tenemos que lo que en realidad existe. Y aquí, más adelante lo vamos a ver, los medios de comunicación juegan un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque vea, igual compañeros, que de acuerdo a lo que usted come, así va a estar la salud de su cuerpo, lo que usted le meta a su cabeza, así va a estar su salud mental. Si usted todo el día pasa viendo noticias y en las noticias lo que ven son robos, asaltos, asesinatos, masacres, violaciones, personas desaparecidas, obvio que usted anda por la calle con miedo. Tampoco es que usted puede decir, no, entonces aquí todo es felicidad, voy a andar feliz y contento por todo lado. Porque no, hay que tomar las medidas de precaución. Pero tampoco es como que usted tiene que vivir con miedo toda su vida, porque el miedo lo paraliza a uno. Hay personas que no salen a la calle por miedo y tenemos que seguir con nuestra vida cotidiana. Entonces, vean lo que dice la percepción de inseguridad. Queda fuera de duda, dice, que la población costarricense considera la inseguridad ciudadana como uno de los principales problemas del país. Y estamos muy claros en eso. Es cierto, eso no es mentira. Una de cada 5 personas, uno de cada 5 costarricenses, o sea, considera la inseguridad y la delincuencia como el problema número 1 del país. Seguido por el alto costo de la vida, que anda parecido, ¿verdad? O sea, cómo suben los precios, el desempleo es otro de los problemas, y más lejos la corrupción política y la drogadicción, ¿ok? Esos son los 5 problemas más importantes del país. Y el número 1 lo consideramos la inseguridad y la delincuencia. Puede verse que en proporciones similares, los problemas económicos, por ejemplo, como cuáles, el costo de la vida, el desempleo, la pobreza y el mal estado de la economía, ¿ok?
y los relacionados con la criminalidad y la inseguridad, la delincuencia, drogadicción y corrupción, constituían en el 2004 más de lo que pagaban a los ciudadanos. Asimismo, se ha demostrado que los niveles de victimización real, o sea, de la cantidad de relación, distan de corresponderse. O sea, no hay correspondencia entre la cantidad real de víctimas y la percepción de inseguridad que tiene la gente. O sea, es mucho más alto el grado de percepción que lo que la realidad realmente nos plantea. La preocupación de los ciudadanos ante el crimen puede situarse en distintos niveles de realidad. Vean, esos compañeros, como cuando nos hablan de la región de Limón. Vean, voy a hacer una pausa ahí un momentito. Cuando nos hablan de la zona de Limón, y tal vez alguno de ustedes es de Limón o tiene familiares en Limón. Vea, si usted se pone a ver noticias, la mayor parte de las noticias que dan los medios de comunicación sobre Limón son de robos, de asaltos, de asesinatos. Y si hay una zona de Costa Rica que a mí me encanta, es la región Caribe. A mí me encanta ir a pasear a Limón, me encanta. Y es cierto, hay delincuencia. Sí, claro. Dígame en qué parte no. Dígame en qué parte no. ¿En qué parte? Usted va a cualquier lado y encuentra delincuencia. Pero los medios de comunicación le han hecho una imagen a Limón que la gente dice, uy, Limón no está loco, yo ahí no voy. Y yo voy y la paso tranquilo, en paz, feliz, me encanta. Nunca me ha pasado nada malo, ni a mi familia tampoco, pero la percepción de las personas y los medios de comunicación son los que tienen la culpa ahí, ¿verdad? Han hecho que de Limón solo se dan las noticias negativas, las cosas positivas no salen a la luz, ¿verdad? Exacto. Bueno, me dice una compañera que casi no se escucha. Necesito porfa que en el chat me avisen los demás si escuchan o no escuchan, si me están escuchando bien o no me están escuchando bien, para ver si el problema soy yo o es la compañera con el audio. Entonces necesito que en el chat me escriban si están escuchando bien o no. Eso, vamos a ver, ya veo por ahí una respuesta. Ok, porque si no, entonces todo se escucha bien. Ok, gracias, ve, qué bonito. Entonces, compañera Vivi, necesito porfa que... Ah, ya ahora sí, creo, ok, perfecto. Ve, listo, problema, porque tal vez al rato, no sé, ¿verdad? Al rato era yo de verdad, y entonces digo, bueno, ahí, aquí tengo que ver qué hago. Bueno, qué dicha, ya me escucha bien, entonces. Vean, eso es importante, compañeros, cuando en algún momento se les esté quedando pegado a ustedes la clase o no me escuchan bien, pregunten, compañeros, a ustedes se les está quedando pegado ahí, porque al rato es su internet o al rato es el mío, ¿verdad? Entonces, para que estemos ahí en todas. Bueno, sigo entonces. En primer plano, dice, la población suele tener una opinión determinada sobre el volumen y la evolución de la criminalidad en el país. El problema es que esa opinión es parcializada, porque nosotros damos una opinión sobre lo que creemos o lo que hemos escuchado sobre la criminalidad en el país, la ciudad y el barrio, así como la importancia del fenómeno criminal con respecto a otros problemas. Los ciudadanos poseen los conocimientos, ¿verdad?, que han generado esa opinión sobre esa situación son vagos y en numerosos casos la imagen que tienen de la delincuencia y del delincuente está estrechamente vinculada a los juicios de valor y a los estereotipos. Vean, esto es un tema, compañeros, por ejemplo, ¿verdad? Saliéndonos un poquillo de contexto, es como el tema, por ejemplo, de la imagen que tienen a veces los políticos ante nosotros. Por ejemplo, si yo les pregunto ahorita, ¿qué imagen tienen en este momento para ustedes los señores y señoras diputadas? Probablemente ustedes me digan, los diputados son un montón de vagos, se ganan un montón de plata y no hacen nada, pasan durmiendo todo el día, ¿entienden? Y vieran que no, compañeros, vieran que no. Yo que he visitado en muchas ocasiones la Asamblea Legislativa para diferentes asuntos y que me he reunido con diputados en diferentes momentos, me consta de la cantidad de trabajo exagerada que tienen los diputados y las diputadas. Vean, estos señores y señoras llegan a las 7, 8 de la mañana a la Asamblea Legislativa. Toda la mañana la pasan en reuniones de comisiones, asesorías, con los asesores, con
con esto, con el otro. Llegan las 3 de la tarde, tienen la reunión en el plenario donde tienen que llegar con la información de los proyectos que van a conocer. Terminan a veces la reunión en el plenario a las 8, 9, 10 de la noche y a esa hora se quedan preparando lo que tienen que trabajar, la agenda del otro día, y al otro día otra vez a las 8 de la mañana están en la Asamblea Legislativa, ¿entienden? Pero nosotros tenemos juicios de valor. Tenemos una imagen de que los diputados y diputadas son un montón de vagos y lo repetimos porque lo hemos escuchado de otras personas, pero ninguno de nosotros en realidad ha ido a pasar un día a la par de un diputado para ver la cantidad de trabajo que hace. Lo mismo sucede con la delincuencia. Tenemos un criterio, pero no tenemos bases sólidas para la opinión que estamos expresando. Sigo. En segundo plano, la población suele hacerse cierta idea sobre la amplitud del riesgo de ser personalmente víctima de algún delito. Entonces, ¿qué pasa? Vean, si las noticias nos dicen que a una muchacha la secuestraron y la asesinaron, entonces el 90% de las mujeres del país no quiere salir a la calle. Porque dicen, uy, qué miedo, si me pasa lo mismo que, ¿entienden? Ahora en estos días con ese muchacho que mataron ahí el que asesinaron ahí en San José, ahí por el barrio chino. Entonces, no, mejor que los muchachos no salgan a la calle, que no. Compañeros, aquí lo que hay que hacer es tener cuidado. No se trata de que usted se quede en la casa todo el día, toda la noche y de que no salga a ningún lado, pero no podemos dejarnos paralizar por el miedo, ¿verdad? Así como la evolución en el tiempo de dicho riesgo. En ambos casos, la percepción es importantísima, lo que percibimos, lo que creemos, aunque estemos equivocados, y las reacciones de los ciudadanos están más o menos relacionadas con ciertas variables individuales. Por ejemplo, de acuerdo a la zona, el sexo, la edad, la profesión, etcétera. ¿Temor de qué? Bueno, tenemos temor a la inseguridad, ¿verdad? Temor a que nos, como lo veo, por eso puse esta imagen aquí. Lo que vemos son sombras por todo lado. O sea, la señora está viendo la sombra y es la sombra de ella misma. Vea que es la sombra de ella misma, ¿verdad? La que genera ese miedo, percepción de inseguridad. Seguimos hablando de ese concepto. ¿A qué concretamente se le teme? Dice, al igual que los niveles de victimización, la percepción de la inseguridad no es homogénea, no es igual, no todos tenemos la misma percepción en las diversas manifestaciones de la violencia o del despojo a que nos quiten las cosas. Por ejemplo, la propuesta que dice ese estudio indican su preocupación por caminar sola de noche. Asimismo, la mitad de la población costarricense no se siente tranquila al estar sola en su casa de noche. Miren que a mí no me da miedo, a mí no me da miedo caminar de la noche. Y a veces me dicen, ¿cómo? Oye, pero es que es peligroso. Yo salgo tranquilo aquí en el barrio o en el mismo San José, ¿ok? Me pongo en manos de Dios y camino, eso sí, yo voy viendo para todo lado, donde veo algo sospechoso, tomo las precauciones del caso, pero la gente siente miedo de esto. Por tan acusada disonancia de percepción de inseguridad en Costa Rica reflejan exclusivamente la incidencia de formas de violencia patrimonial o más probablemente existen otros factores aparte de los niveles de victimización que impulsan hacia arriba la percepción. Estar aumentando ese nivel de percepción. ¿Qué lo podría estar aumentando? Ya se los dije antes, los medios de comunicación. Depende lo que usted le meta a su cuerpo, depende lo que usted le meta a su mente, eso es lo que va a tener usted, ¿verdad? Entonces, veamos. Una forma alternativa para establecer los niveles de percepción de inseguridad son anormalmente altos en el país. Consiste en estimular la brevedad de unos hechos delictivos y la probabilidad empírica o lo que creemos de su ocurrencia, de acuerdo con los niveles de victimización detectados en el país. Ahora, una cosa, y yo creo que ya ahí quedamos claros, una cosa es la inseguridad percibida y otra muy diferente es la inseguridad real. Veamos en el temario. Vean. Tenemos entonces percepción de inseguridad, ya la vimos, ¿verdad? Ya vimos la percepción de inseguridad, que es muy objetiva, depende de lo que usted cree y depende de sus miedos, pero ahora vamos a ver la inseguridad real. Hasta ahorita, compañeros, me interesa que les haya quedado claro qué es la inseguridad percibida. ¿Les quedó claro qué es la inseguridad percibida? Creo que fui bastante amplio con las explicaciones, pero Señor. si aún así alguien no me entendió, este es el momento en el que no tengan miedo. Digamos, dicen, profe,
No, yo no la agarré, profe. Yo no entendí qué es la inseguridad percibida. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Vamos con la inseguridad real, porque una cosa es lo que percibimos, pero otra cosa es la realidad, donde ahí sí no es objetivo. Esta va a ser totalmente, perdón, no es subjetivo, es totalmente objetiva, con datos. Esa es la inseguridad real. Veámosla. Dice acá, comúnmente suele llamarse inseguridad, ya vimos ese concepto, atentados a la vida humana o al patrimonio, a nuestras propiedades, o tácticas como la amenaza, extorsión, pues afectan la calidad de vida de la población, manteniendo en muchos casos una intranquilidad y angustia entre los habitantes del barrio, ciudad o país. Este es uno de los fenómenos más recurrentes en los albores del nuevo siglo. Por lo anterior, la inseguridad real se define como, oiga, aquí está la definición, es aquella inseguridad ciudadana que se origina en amenazas o riesgos objetivos de violencia, robo o hurto. Entonces, por ejemplo, no podríamos negar que en X barrio hay una alta inseguridad. Ahí sí es real, ¿verdad? No, no digo nombres mejor porque después dice alguien, profe, ¿cómo es la vara? Profe, yo vivo ahí. Pero bueno, cada uno conoce el barrio donde vive. Entonces, hay lugares donde efectivamente yo podría decir, sí, claro, ahí sí hay una inseguridad real, ahí sí es peligroso, ahí yo no caminaría de noche, ¿verdad? Pero ahí están los datos que lo sustentan. No es simplemente que yo creo, que yo sentí miedo, no, no es percibido, es real. Entonces, algunos factores asociados a la inseguridad. Dice que explicar los cambios en materia de seguridad ciudadana no es sencillo. Es ampliamente reconocido el acaecimiento de la violencia y el despojo. O sea, es reconocido que hay mucha violencia en la calle, que hay miedo a que nos roben, así como la intensidad de su percepción no tiene una explicación monocausal o simple. En ese sentido, el principio de etimología múltiple de la inseguridad, o sea, de dónde viene, ¿verdad? ¿De qué origina la inseguridad? Del que se derivan consecuencias prácticas importantes. La primera y más sustantiva de ellas es la ausencia de soluciones fáciles y obvias para enfrentar el problema. Un punto relevante de mano dura tan comunes en nuestra región. ¿Cuál es la solución que da mucha gente? Mano dura. O sea, ¿a qué se refieren con mano dura? Hay que subir las penas, hay que meter a la cárcel, incluso algunos llegan a decir, hay que instaurar la pena de muerte en algunos casos. Compañeros, eso no es la solución. La solución para reducir la inseguridad, hay que empezar desde las causas, hay que mejorar la educación de los niños, hay que mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes que no consiguen trabajo, hay que mejorar los salarios de las personas que ganan menos en este país, hay que disminuir las injusticias, hay que procurar darles vivienda a los que no tienen para pagar un hogar digno. En la medida que vayamos haciendo toda esa labor, se va a ir reduciendo la inseguridad. Considerando, dice que la inseguridad ciudadana es un síndrome con múltiples causas, resulta pertinente utilizar para su estudio un enfoque epidemiológico, como si fuera una epidemia, que no trata de identificar la causa, sino los factores que se asocian a ella con mayor frecuencia. La pobreza, la falta de educación, decíamos ahora, ¿verdad? La falta de trabajo, el aumento del costo de la vida. Aún más, como se verá más adelante, no es mera juxtaposición de factores, lo que permite expresar el fenómeno de la violencia y el despojo, sino su convergencia, o sea, la unión de varios factores en circunstancias determinadas. ¿Qué tipo de factores, entonces? Eso es lo que vamos a estar viendo. Se asocian con la inseguridad. Bueno, encontramos factores internacionales. ¿Qué tipo de factores vienen desde el extranjero y que afectan nuestra seguridad? Por ejemplo, la presencia de redes internacionales de crimen organizado. Vean, en los 90 en Costa Rica era el peligro de los cárteles de la droga, los colombianos en los 2000. Hoy día, compañeros, los cárteles mexicanos, oiga, y esos son 10 veces más malos que los colombianos. ¿Ok? Fenómenos como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el robo de autos, por ejemplo, suponen casi siempre legales. Su presencia impacta en forma demostrable los niveles reales de amenaza a la seguridad. En algunos casos, como el narcotráfico, el robo de autos o el secuestro de menores, la percepción de inseguridad. Claro, cuando vemos esas noticias y noticias sobre asuntos de este tipo,
terminamos sintiendo una percepción mayor de lo que realmente es. Ahora, también influyen los factores ambientales y urbanísticos. ¿Cómo el medio ambiente y la urbanización influye? Es que no es lo mismo, compañeros, tener o vivir en un barrio, en una zona rural, donde las casas están totalmente aparte y donde hay cierta privacidad, a vivir en un barrio donde de pared por medio nos encontramos 200 o 300 casas y casas encima de otras y debajo de otras, y ¿me entienden? Entonces hablemos acá del hacinamiento urbano, demasiada gente en un espacio pequeño. El hacinamiento está relacionado con altos niveles de estrés. ¿Por qué? Porque no hay privacidad, propensión a violencia, hay problemas entre vecinos, particularmente incluso a veces dentro del mismo núcleo familiar. Una vivienda que tal vez está diseñada para 4 personas, viven 10 personas. Entonces, vean, es tan sencillo, compañeros, como que empecemos a analizar qué sucede en esa casa en la mañana para el uso del servicio sanitario. Vean, algo tan básico como eso, compañeros. Ya solo eso es un pleito. Que fulano se metió al baño y no sale rápido y me va a agarrar tarde. ¿Entienden? Y duró media hora en el baño con la ducha prendida y después hay que pagar el recibo de la luz. Ese tipo de cosas van generando tensiones. Asimismo, dice, alguna evidencia supone o sugiere un vínculo entre la comisión de delitos contra la propiedad. Es plausible, o sea, entendible, que el hacinamiento contribuye a la percepción de inseguridad, por la misma razón por los cuales los procesos acelerados de urbanización lo hacen. ¿Por qué? Porque la concentración geográfica de la población, o sea, mucha población en pequeños espacios, hace más evidentes las patologías sociales, los mecanismos de transmisión informal de información, que tienen un efecto decisivo en las percepciones de inseguridad. O sea, que son esos mecanismos de transmisión. Oiga, qué lindo lo dicen, vea qué lindo lo dicen. Dicen, mecanismos de transmisión informal de información. Yo le pondría entre paréntesis, los chismes. ¿Me entienden? Ok, seguimos. La ausencia y el abandono de espacios públicos. Vean, ¿qué pasa? Que en el barrio tenemos un play o tenemos un parquecito, que antes era el espacio cuando crecimos, cuando los que tenemos ya más de 40 como yo, crecimos, íbamos a jugar bola, mejenga, andábamos en bicicleta, ¿verdad? Sin miedo a nada. Ahora, ¿qué pasa? Que esos lugares han quedado desolados, se han abandonado. La gente honesta ha abandonado esos lugares y entonces se las hemos regalado a los borrachitos del barrio, a los piedrerillos del barrio, ¿me entienden? Y se han vuelto espacios inseguros. Pero ¿qué pasa si los vecinos, las familias, todas las tardes, en vez de estar esos indigentes ahí, empiezan a llegar familias completas todas las tardes, 4 o 5 familias? Vamos desplazando a esas personas, nos volvemos a apropiar de esos espacios. Lo que hablábamos ahora, la organización comunitaria. En este apartado se hace referencia, por ejemplo, al círculo vicioso que genera la desolación de esos espacios, lo cual los hace más proclives a albergar actos delictivos o violentos. Y eso genera un mayor abandono. Entonces ya nadie va porque es que es peligroso. Pero es que nosotros fuimos los que les regalamos ese espacio a los delincuentes. Dice que así, además, dice el deterioro de esos espacios públicos, lugares abandonados, sucios, encharralados, pero porque los vecinos no se han organizado para mejorar, pintar, recortar, ponerlo bonito, contribuye a generar un paralelo sentimiento de deterioro social, con visibles efectos sobre la percepción de inseguridad. Asimismo, cabe mencionar acá la carencia de espacios de recreación para la juventud. Hay lugares que definitivamente no tienen espacios para la recreación. Las canchas de fútbol han ido desapareciendo. Ahora solo fútbol 5 de estos de cancha sintética, y el que no tiene plata no puede ir a mejenguear, ¿verdad? Cuyo papel en la propagación de violencia puede resultar decisivo en algunos contextos. Entonces, en resumen, compañeros, aquí hay un problema, ¿verdad? Y un problema grave, y es que esos espacios los hemos abandonado nosotros mismos, ¿verdad? Y se los hemos regalado a la delincuencia en muchos casos. A ver, compañeros y compañeras, ya seguimos con los factores económicos. Ya avanzamos media hora más, ¿ok? Avanzamos media hora más. Vamos a la pausa. Un descansito ahí igual. 2 o 3 minutitos y estamos de vuelta y venimos con la recta final. Voy a terminar este tema que estoy trabajando ahorita y nos vamos a ir a trabajar a práctica. Vamos a ir a empezar a ir respondiendo un examen para que ustedes vayan fogueándose en el cómo entrará esto en el examen.
Eso es lo que quiero que empecemos a ir trabajando a partir de hoy. Ya regreso, con permiso. Bueno, ya volvimos, compañeros y compañeras. Volvemos a compartir acá la pantalla y seguimos avanzando. Vamos a avanzar un poquito acá con los factores económicos y vamos a avanzar. Es que no quiero irme muy bien, no, si me voy hasta todo esto, se nos va toda la clase en eso y no podría hacer un poquito de práctica. Vamos a avanzar un poquitito acá con los factores económicos y unos dos más tal vez. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Hagámosle acá entonces. Factores económicos. Dentro de los factores económicos estamos hablando de factores que aumentan la inseguridad ciudadana. Tenemos la pobreza y la exclusión social, ¿verdad? Aunque el vínculo del apoyo de lo que intuitivamente se piensa es digno de una exploración detallada. Cuando menos dice la falta de cobertura de necesidades básicas,
La pobreza lleva a eso, ¿verdad? Que no alcanza para satisfacer las necesidades básicas, la alimentación, la vivienda. Y la exclusión social, o sea, ver cómo nos quedamos marginados de algunas cosas, de otras patologías sociales, por ejemplo. La pobreza va ligada al hacinamiento, o sea, lo que decíamos antes, mucha gente en poco espacio. Y a veces el consumo de sustancias psicoactivas, o sea, el consumo de drogas, que casi siempre presentan una asociación que hay más hacinamiento y más consumo de drogas, aumenta la violencia. Por tanto, dice que la exclusión social además debilita las bases de la cooperación social y la disposición de individuos de autolimitar su comportamiento para hacer posible una convivencia pacífica. ¿Cómo podemos pretender una convivencia pacífica, compañeros, donde las personas o las familias no tienen para suplir sus necesidades básicas, donde están hacinadas, donde hay consumo de drogas, donde hay mucha violencia? Es difícil, ¿verdad? El otro tiene que ver con la desigualdad económica, de estudio, de trabajo, por ejemplo, e inseguridad ciudadana, es en cambio más directo y consistente. La desigualdad alimenta la desintegración del tejido social, o sea, de la sociedad, de las familias, y la fragmentación del espacio urbano, con el deterioro de los espacios públicos, como lo acabamos de mencionar ahorita, y arraigados resentimientos sociales. También el desempleo provoca esto, la carencia de actividades lícitas, la falta de trabajo, sobre todo para personas jóvenes, actividades lícitas remuneradas, aumenta en forma obvia los incentivos económicos de recurrir a la violencia y al delito como modo de vida. Asimismo, conduce fácilmente a la exclusión social y al debilitamiento de las normas de civilidad. Vamos a ver ahora factores políticos e institucionales que aumentan la delincuencia, ¿verdad? La inseguridad. Tenemos la debilidad de las políticas para favorecer la integración social y la participación social. Aquí tenemos que trabajar con base en un concepto, y es el concepto de políticas públicas. Voy a hacer ahí una pausa para explicarles qué son las políticas públicas. Vean, el Estado costarricense, según la Constitución política que estuvimos viendo la semana pasada, el Estado costarricense tiene la obligación, y así lo establece la Constitución, de garantizarle a todas las personas igualdad de oportunidades. Entonces, ahí es donde entran las políticas públicas. ¿Qué pasa? Vean, la igualdad de oportunidades, compañeros, nos referimos a que todos debemos tener las mismas oportunidades, por ejemplo, del acceso a la educación, a la salud o al trabajo, por ejemplo. Entonces, yo les pregunto, ¿todos tenemos derecho a la educación? ¿Sí? Todos tenemos derecho a la educación, pero ¿todos tenemos las mismas oportunidades de acceder a la educación? No. No, porque tal vez nosotros crecimos en una familia donde, por ejemplo, en mi caso, no era una familia millonaria, era una familia muy humilde. Yo me siento muy orgulloso, no me da pena para nada. Ya esos tiempos pasaron. Me siento muy orgulloso de decir que mi papá y que yo crecí mis primeros años de infancia cuando mi papá trabajaba en una lechería. Y me siento orgulloso de decir que mi papá es un señor que toda la vida fue agricultor, comerciante, trabajando en lo propio, sin un montón de plata, pero nos sacó adelante, me ayudó en una parte con la educación, yo me pagué el resto. Y si yo les contara a ustedes como yo tuve que trabajar para estudiar, yo sé que muchos de ustedes seguro ni me creen, pero bueno, así es, ¿verdad? Así es, cuando uno quiere se esfuerza, pero habrán otros que no tienen un padre que les apoye o que por lo menos le haya enseñado a trabajar o le haya servido de muy buen ejemplo, ¿me entienden? Y habrán otros que definitivamente no hay cómo. Yo me encuentro con niños, yo que trabajo en un colegio, compañeros, me topo con niños a veces a las 9 de la mañana que llegan, profe, ¿no tiene por ahí una galleta? Profe, es que viera qué hambre, profe, es que en mi casa no había nada para desayunar. Vea, a uno se le parte el corazón, compañeros, se le parte el corazón. Y sobre todo cuando en una institución como la nuestra, por un mal manejo de una administración pasada en el colegio, no hay servicio de comedor este año. Oiga, y ver a los chiquillos esperando, profe, ¿cuándo van a reactivar el comedor? Cuando el comedor está abierto, hay días que aunque no haya clases, hay chiquitos que llegan a hacer fila para usar el comedor, compañeros. Entonces, en este caso, compañeros, ante esas situaciones, aunque todos tengamos derecho a la educación,
Hay algunos que no tienen la oportunidad de estudiar por situación económica. Ahí entra el Estado. Ahí es donde el Estado, mediante, y aquí lo voy a subrayar, mediante las políticas públicas, que son las políticas públicas, programas, proyectos o instituciones, tiene la obligación de ayudarle a esas personas a que tengan acceso a los servicios de educación, por ejemplo, o de salud. ¿Cuál sería una política pública? Repito, ¿qué son las políticas públicas? Programas, proyectos o instituciones que debe crear el Estado para garantizar esa igualdad de personas, esa igualdad de oportunidades para esas personas que están marginadas. ¿Cuál sería una política pública? Se lo acabo de decir, un comedor escolar, una beca para esos niños, para que puedan comprar sus libros, para que puedan ir a la escuela, para que sus papás se puedan ayudar. ¿Cuál sería otra política pública? Una pensión para un adulto mayor del régimen no contributivo, una persona que tal vez no tuvo cómo cotizar durante su vida para pagar un seguro social y tener una pensión, que el Estado le dé una pensión, ¿me entienden? Esas son las políticas públicas. Pero vuelvo al punto acá, vuelvo al punto, ahora sí, cierro la cámara, ya expliqué ese punto. La debilidad de las políticas para favorecer la integración social, o sea, yo no diría la debilidad, yo diría la inutilidad, compañeros, de muchas instituciones o programas de llevarle la ayuda a las personas que realmente la necesitan. Y ahí hay una serie de injusticias, vean, igual, vuelvo a prender la cámara, es que me va a poner el compañero. Yo llego a veces y veo la lista de becados que hay en el colegio y yo me quedo viendo y digo, fulanito tiene beca. Oye, y ese carajillo anda un iPhone, anda un teléfono mejor que el profe, ¿me entiende? Y tiene beca. Bueno, entonces dice, no, eso es una sinvergüenza, ¿cómo se gana? ¿Cómo tienen esa beca? Y veo unos chiquitos que de verdad tienen necesidades, profes que no me han aprobado la beca. Eso es injusto, compañeros. Pero bueno, entonces vuelvo aquí, vuelvo. Entonces, esas políticas públicas, ¿verdad? Esa inutilidad de las instituciones y de los programas del gobierno de atender esas políticas públicas para el combate de la pobreza y la desigualdad, tanto económica como entre géneros, así como para hacer posición de oportunidades para las personas, lo que les decía antes, el acceso a la salud, a la educación, a la recreación, obturan o se limitan la más exitosa, dice Ruca, o posibilidades para la prevención de casi todos los tipos de violencia. La pérdida de la capacidad institucional de los entes represivos del Estado. Igual. Vean, es algo así, compañeros, como si los delincuentes viajaran en un Ferrari o en un Lamborghini y los policías van en bicicleta. Ese es el punto ahí, esa es la analogía que vamos a establecer ahí. La incapacidad, la mengua de la capacidad de la policía con armas e instrumentos anticuados, el mismo Ministerio Público, ¿verdad? Con fiscales mal preparados, los tribunales de justicia a veces con jueces corruptos o mal preparados y un sistema penitenciario, ¿verdad? Obsoleto totalmente. En estos días, vean, me hizo gracia el meme que sacaron. Decían que habían más celulares en la reforma que en el Goyo de Limón, decían, ¿verdad? O sea, 36 celulares decomisaron en un ratito en la reforma, ¿ok? Para perseguir y castigar los actos de violencia y despojo, no solo abonan los incentivos para incurrir en tales actos. Entonces cuando llega y dice, es que de por sí ni los van a agarrar, y si los agarran rapidito los sueltan, sino que sobre todo alimenta una extendida percepción de indefensión de las personas. Entonces, ¿para qué? Duran más los policías buscándolo y agarrándolo que el juez en liberarlo. Entonces uno se decepciona al ver ese tipo de cosas. Compañeros y compañeras, hasta ahí díganme si tenemos alguna pregunta o alguna consulta. O alguna opinión también, ¿verdad? No sé. ¿Estamos bien? Perfecto. Temario, un momentito, Temario. Vamos a ver, Temario, ¿cómo vamos? ¿Estamos todavía aquí en seguridad real? Estamos hablando de las causas de la violencia y de la inseguridad. ¿Ok? Vamos a seguir luego con el concepto de delito, respeto al ajeno, respeto a la vida humana, estereotipos. Bueno, ahí estamos hablando un poquillo de estereotipos que luego vamos a desarrollar. Vamos a cerrar acá el temario porque vamos a dejar acá de trabajar en este texto.
Permítanme un momentito acá nada más para anotar en qué parte voy a quedar del texto. Un momentito, porque si no después se me olvida, compañeros. Lección 2, estoy en la página, ¿qué? Página 3, en los factores sociales. Esperen para que vean que ya vamos a hacer una practiquita y vamos a empezar a resolver un examen a poquitos. Todas las semanas le vamos a meter un ratito a este examen. Vamos a empezar acá, compañeros. Vean, este examen es del 01-2021. Es un examen relativamente nuevo, ¿verdad? De hace un año y un poquito. Vean lo que dice. Estos son preguntas de examen. Vean, así podría ser el examen que les hagan a ustedes. Vean lo que dice. Dice, lea el siguiente texto. Póngale atención. Ante la afectación por la pandemia del COVID-19, se anunciaron diversas medidas por parte del gobierno de Costa Rica y el Ministerio de Salud, entre ellos operativos policiales por el acatamiento de las disposiciones como el cierre de cines, teatros, casinos, parques, otros lugares públicos o reducir un 50% su capacidad de funcionamiento. Las autoridades insisten en el llamado a la responsabilidad ciudadana ante esta emergencia. En el texto anterior, en relación con la ciudadanía, se reconoce el concepto, cuál concepto es el que se refiere a este texto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un chat acá en la reunión, ¿verdad? Tenemos un chat. Yo voy a pedirles que ustedes me marquen la respuesta número 1 en el chat, solamente con la letra. Nada más pónganme A, B, C o D. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta de esa pregunta? ¿Es deber, lealtad, código o derecho? Las respuestas pueden ponerlas ahí para todos o ahí mismo en el chat les da la opción de ponerlo como mensaje directo. Me lo mandan directamente también. La idea es que yo vea qué respuesta me dan ustedes y la idea es que todos participen. No se preocupen si no saben la respuesta. Es más, me alegra más cuando fallan que cuando contestan bien, porque cuando contestan bien, yo me quedo con duda. Digo, ¿de verdad sabía la respuesta? ¿De verdad la entendió? ¿O la batió muy bien? En cambio, si me contestan mal, yo sí puedo tener certeza de que no entendieron y entonces explico. Ya voy viendo las respuestas, ya recibí 2. Vamos a ver, quiero ver a los demás participando también. Vamos a ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál será la respuesta correcta? Solo tienen que ponerme la letra. Vamos rapidito, no la piensen mucho, compañeros. Vamos a ir marcando algunas, vamos a ir discriminando algunas. Voy a eliminar la B. En el texto no de las políticas del COVID, de las disposiciones. Es más, voy a ir dándoles otra pista. Vean, aquí dice velar por el acatamiento, véanlo aquí, lo voy a subrayar, velar por el acatamiento de disposiciones. Se anunciaron diversas medidas. ¿Ok? Las autoridades insisten en el llamado a la responsabilidad ciudadana. ¿Me entienden? Entonces, compañeros, cuando yo veo todas esas cosas, yo digo, aquí lo que están haciendo o lo que hicieron en este momento es imponerle a los costarricenses una serie de deberes, de obligaciones por cumplir como ciudadanos mediante medidas, el acatamiento de disposiciones o deberes que son responsabilidad de la ciudadanía ante esta emergencia. Ese es el concepto. ¿Por qué no es un código? Porque un código es un conjunto de leyes. No fueron leyes, fueron disposiciones. No es la C. No es derecho porque el derecho es un conjunto de leyes que establecen un ordenamiento jurídico. La respuesta era la A. Vea qué bonito, porque cuando fallan, algunos lo tuvieron bien, algunos fallaron. Cuando fallan, me dan la oportunidad de explicarles y que ustedes vean por qué fallaron, qué estaba mal. Vamos a la 2, vean. Dice la 2. En Costa Rica se conmemora cada 20 de marzo la lucha contra los filibusteros. Es el día de la famosa batalla de Santa Rosa y se recuerda la defensa del territorio y en el sentimiento de amor a la patria. Además, se conservan costumbres religiosas, se celebran fiestas y multiétnico. ¿Cuál concepto se reconoce en el texto anterior? Nación, Estado, gobierno o nacionalidad.
Estamos en la número 2. Vamos a poner ahí porque pongo el número 2 para saber de dónde en adelante voy con las respuestas. Ok, me marcan la respuesta en el chat, por favor, a partir de ese momento. Ok, ya tengo 2 respuestas por ahí. 3, y los 3 me han contestado igual. Vamos a ver si tienen razón o no. Vamos a ver. Unas 2 más ahí para revisar. Mientras los demás van contestando, yo voy a ir dando pistas. ¿Ok? Voy a eliminar el concepto de nacionalidad. Porque la nacionalidad, les expliqué la semana pasada, que es un vínculo que nos une con el territorio donde nacemos, y la nacionalidad se podía adquirir por derecho de sangre o por derecho de suelo. Aquí no me están hablando nada de nacionalidad. Voy a descartar otra. Gobierno. Oiga, ya estoy entre la A y la B. Gobierno. Aquí no me están hablando del gobierno, no me están hablando del conjunto de personas que fueron elegidas para dirigir al país. Estamos entre nación y Estado. Cuento y explico los dos conceptos. El Estado es la sociedad políticamente organizada. Vimos que el Estado es la unión de 3 elementos: territorio, población y gobierno. ¿Dónde me hablan aquí de territorio, población y gobierno? En ningún lado. Tienen razón los que marcaron, compañeros. El concepto de nación. ¿Qué es la nación? La nación es un conjunto de personas, pero ese conjunto de personas comparten costumbres, religión, tradiciones. Somos un país pluricultural. Los habitantes de este país tenemos diferentes culturas, somos diferentes grupos étnicos, ¿ok? Defendemos un territorio, vivimos en el mismo territorio y tenemos ese sentimiento de amor a la patria. Ese es el concepto de nación. Correcto, la tuvieron buena, muy bien. Vean que el examen no es textual, es de análisis. Vamos con la 3, compañeros, y ya con esta nos despedimos hoy. Vamos con la número 3. Dice, los extranjeros tienen los mismos derechos individuales y sociales que los costarricenses. La Constitución y las leyes establecen. El principio constitucional impide que ejercen influencia o control sobre nuestras decisiones políticas. Están sometidos a la jurisdicción de los tribunales de justicia y las autoridades de la República. Todo esto está en el artículo 19 de la Constitución Política. De acuerdo a lo que dice ese artículo, prohibido, eso lo vimos la semana pasada, ¿qué se les tiene prohibido? Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Tienen los mismos derechos individuales y sociales. ¿Ok? Se les impide que ejerzan influencia o control sobre nuestras decisiones políticas. Ahí sí contestaron todos bien, ¿verdad? Se les tiene prohibido la libertad o derecho de reunión y expresión. No, porque eso es un derecho individual. Tienen derecho de reunirse y de expresarse. Tienen derecho a la educación y la vivienda. Sí. ¿Tienen derecho a desplazarse por el territorio nacional? Sí. Lo que no tienen derecho es al voto y a participar en cargos públicos. ¿Por qué? Porque vea que aquí lo dice, aquí arriba. Vea que aquí lo dice, ¿verdad? Se les impide que tengan participación en las decisiones políticas. O sea, no tienen derecho al voto o a participar en cargos públicos. Compañeros, hoy resolvimos 3 preguntas. La próxima semana voy a continuar con ese examencito, espero para anotarlo acá. Quedamos en la número 4. La próxima semana vamos a contestar otras preguntitas más y ahí lo vamos a ir haciendo poquito a poco el examencito conforme vamos avanzando con la materia. Compañeros y compañeras, ¿alguna duda, alguna pregunta, consulta, algo más en lo que les pueda servir en esta noche? ¿Todo bien? Si no hay dudas ni comentarios, que tengan una linda noche, que Dios me los bendiga, y tengan una linda semana y nos vemos de hoy en 8 nuevamente. Hasta luego, buenas noches. Buenas Hasta noches, luego. profe. Hasta Gracias. luego, muchas gracias a ustedes, como siempre. Chao, buenas noches.